A lo largo de los siglos lo hemos llamado de muchas formas. Para unos es Jesús de Nazaret, la figura central de la religión cristiana. Para otros es Yeshua ha-Nothri, el joven Galileo que hablaba en arameo. Hay quienes lo sienten en las esferas de luz como Sananda e incluso quienes lo conocen en Oriente como Isha, el viajero de la paz. Pero hoy sabemos que no caminaba solo. A su lado, sosteniendo la otra mitad de la arquitectura sagrada, se encontraba María de Magdala. Más allá de los nombres, de lo que hoy les hablo es de una frecuencia binaria. Su estancia física transcurrió en la era de Piscis, pero su mensaje fue una configuración técnica diseñada para este momento. Si observamos con los ojos del espíritu, descubrimos un anacronismo sagrado. Ellos fueron una avanzadilla acuariana, operando con un software de libertad absoluta en una época cuyo hardware humano estaba limitado por la lógica de la deuda, el sacrificio y la distorsión. Al presentarse como Ha-Nothri, el nazareno en arameo, él no se refería solamente a una procedencia geográfica, sino a su pertenencia a los Nazarim, el linaje de los guardianes del código, aquellos iniciados cuya función técnica era custodiar el brote de la pureza original y la verdad biológica en medio de un campo de interferencia. En un tiempo donde la religión era una estructura de miedo y el dogma funcionaba como una cárcel para el espíritu, ellos caminaban emitiendo una señal de libertad que la humanidad apenas empieza a decodificar hoy. Jesús, o Yeshua, no vino a fundar una estructura de piedra, como se nos hizo creer, sino a sembrar junto a María de Magdala un código genético de luz que ha estado hibernando, esperando a que nuestros dispositivos biológicos estuvieran listos para la actualización. Esa fuerza interna que emanaba Yeshua fusionaba al hombre con una voluntad inquebrantable que hoy reconocemos como la frecuencia micaélica. El nombre de Micael o Miguel no se refiere solo a un arcángel, sino a un grado de voluntad solar, pura. La inteligencia cósmica que impide que la luz se disperse, la fuerza que mantiene cada átomo y cada galaxia en su centro de gravedad. Es el yo soy en su estado más afilado. Yeshua encarnó este rayo que no negocia con la interferencia regresiva, siendo él mismo como una especie de espada de discernimiento para cortar los hilos de la deuda fantasma, esa creencia de que nacemos en falta y que debemos algo a estructuras de poder externas. Esta soberanía interna nacía de Abba. Para comprender la magnitud de la cercanía de Jesús, debemos recuperar el sentido real de esta palabra. En las tradiciones religiosas se ha traducido como Padre, pero en el arameo original, Abba es un término de una intimidad que desarma cualquier defensa. Es como decir papá, el nombre que un niño usa para llamar a su origen cercano. Para describirlo, se podría uno referir a esa emoción inmensa y profunda de sostén que a uno le embarga al mencionar o conectar con la esencia energética de Jesús. Al habitar esta frecuencia, Yeshua dinamitó la verticalidad religiosa y el miedo al castigo, reclamando para todos la soberanía original del ser y recordándonos que la fuente no es un juez lejano, sino una presencia cálida que habita en nuestra respiración. Pero volviendo a Yeshua, este código de emisión solar requería una terminal de tierra de igual potencia para no disolverse. María de Magdala. Su título no es un apellido, pues Magdal significa la torre, haciendo referencia tanto a su procedencia de la próspera ciudad portuaria de Magdala como a su rango espiritual. Ella no fue la pecadora de la que habla el dogma, sino la encarnación de la Sofía, la sabiduría de la tierra que viene de linajes mucho más antiguos. Magdala aportaba el conocimiento de escuelas iniciáticas milenarias, habiendo sido instruida en los misterios de Isis en Egipto.
corrientes que custodiaban el secreto de cómo la conciencia habita la materia. En la configuración tecnológica de ambos, ella representa la antena de alta fidelidad y el soporte biológico de alta resistencia. Ella es el eje, la estructura que permitió que el rayo solar de Yeshua aterrizara en el físico de la experiencia humana. Lo que ellos vinieron a instalar no fue una doctrina, sino una relación red binaria, el punto donde el uno y el uno dejan de ser individuos aislados para convertirse en un campo de irradiación soberano. Esta unión de polaridades nos lleva al corazón de la transmutación biológica. Lo que llamamos resurrección fue, en realidad, la primera actualización exitosa de hardware de la humanidad, el paso de una biología basada en el carbono, la densidad y el esfuerzo, a una biología de silicio orgánico, capaz de procesar frecuencias vibratorias mucho más altas. Existe un lenguaje oculto en la geometría que sella este mensaje, el misterio del 153. En el Evangelio de Juan se relata que, después de la transformación de Yeshua, los discípulos pescaron exactamente 153 peces, una cifra que la exégesis tradicional nunca pudo explicar, pero que en la matemática sagrada es la clave que define la Vesica Piscis. Este es el portal geométrico donde dos círculos se intersectan para crear el ojo de la aguja, el punto donde lo divino y lo humano se fusionan. Es el código técnico del matrimonio químico, la unión perfecta de lo masculino y lo femenino dentro de cada uno de nosotros, enseñándonos que la soberanía nace de esa boda interna entre nuestra voluntad micaélica y nuestra receptividad sabia. Desde ese estado de unión y coherencia absoluta, el milagro deja de ser magia para convertirse en creatividad sin esfuerzo. Yeshua y Magdala no luchaban contra la realidad, simplemente la recordaban desde un estado de no interferencia. Al no creer en la carencia, la materia respondía multiplicándose. Al no creer en la enfermedad, la salud se manifestaba como el estado natural. Su secreto era la soberanía en su propio enfoque. Para nosotros hoy, el milagro es dejar de intentar lograr cosas a través del agotamiento y permitir que nuestro diseño atraiga la realidad por pura resonancia vibratoria. Ellos operaban desde lo que hoy llamaríamos frecuencia crística, la cual teje una red de conciencia, porque donde están dos o más congregados en mi nombre, mi frecuencia, allí estoy yo en medio de ellos. Esta frase no se refiere a edificios ni a iglesias, sino a nodos de resonancia donde el amor actúa como la fuerza de cohesión atómica que mantiene unido el tejido de la realidad. Ellos fueron los primeros anfitriones de la libertad, demostrándonos que cuando soltamos el control del miedo, la vida florece por sí misma. Finalmente es hora de romper el último velo sobre la llamada segunda venida, que no es un evento externo, sino una actualización de red. Es el momento en que esa señal binaria encuentra por fin dispositivos capaces de sintonizarla, nosotros. Su regreso es tu despertar, su voz es tu palabra soberana y su milagro es tu propia vida fluyendo con autenticidad. Yeshua y Magdala se retiraron de la forma física para habitar en el éter, esperando a que dejáramos de ser hijos dependientes para convertirnos en anfitriones de nuestro propio diseño. Bienvenidos a la era de Acuario, donde Cristo, el Mesías, ya no es un individuo, sino una red entera de Cristos, de cristales, despertando para caminar con legitimidad por su suelo, integrando el cielo y la tierra mientras nuestras manos por fin tocan las estrellas, pues, como Él mismo nos recordó para este preciso instante, las cosas que yo hago las haréis vosotros también, y aún mayores que éstas haréis. La espera ha terminado, la red está encendida.